El mensaje de texto llegó a las 11:47 de la noche de un martes, justo cuando estaba depurando un malware particularmente desagradable para un cliente. Mi teléfono vibró contra el escritorio desordenado de mi oficina en casa, y casi lo ignoro. Casi. Realmente no quiero molestarte, pero tu esposa. El mensaje era de Marissa Lane, la mejor amiga de Alicia desde la universidad. La mejor amiga de mi esposa, absolutamente hermosa y recientemente soltera, había estado viniendo con más frecuencia últimamente, siempre oliendo a perfume caro y vistiendo ropa que costaba más que la mensualidad de mi auto. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos congelados sobre el teclado. 3 puntos aparecieron, desaparecieron y luego volvieron a aparecer. Estaba escribiendo algo más. ¿Podemos hablar? No por aquí. No por mensaje de texto. Esto es importante. Mi nombre es Nick Harper, y hasta ese momento, pensaba que tenía un buen control sobre mi vida. 39 años, bastante atractivo en el sentido de ser ese chico de informática que de hecho se ducha. Casado con una mujer que podía detener el tráfico con solo caminar por la calle. Vivíamos en una bonita casa en Newton, uno de esos suburbios de Boston donde la gente finge que sus matrimonios son perfectos y sus hijos adolescentes no fuman marihuana detrás del garaje. Soy consultor de ciberseguridad, lo cual suena mucho más genial de lo que realmente es. La mayor parte de mi día consiste en explicar a ejecutivos de mediana edad por qué la contraseña 123 no es exactamente material de Fort Knox, pero paga bien y me da la flexibilidad de trabajar desde casa, algo que Alicia siempre decía que le encantaba. Siempre estás aquí cuando te necesito, solía decir, generalmente justo antes de salir a otra de sus infames noches de chicas. La casa estaba en silencio. Alicia se había ido a la cama hacía una hora, alegando agotamiento por la planificación de una gala benéfica. Nuestro hijo Connor presumiblemente estaba dormido, aunque conociéndolo, probablemente estaba jugando videojuegos con los auriculares puestos, fingiendo estar inconsciente cada vez que íbamos a revisarlo. Le respondía Marissa, ¿qué pasa con Alicia? La respuesta llegó de inmediato, mañana, café, ese lugar en Newbury Street que mencionaste una vez, 10 de la mañana. ¿Cómo recordaba eso? Había mencionado mi cafetería favorita exactamente una vez hace meses durante una de esas incómodas cenas donde Alicia invitaba a todo su círculo social y yo interpretaba al esposo hermoso, rellenando copas de vino y fingiendo reírme de chistes que no tenían gracia. Guardé mi trabajo y subí las escaleras. Alicia ya estaba en la cama. Dándome la espalda, respirando con ese ritmo profundo y constante que significaba que estaba dormida o haciendo un muy buen trabajo fingiendo estarlo. La habitación olía a su perfume habitual. Pero había algo más debajo de eso. Algo masculino y desconocido. Probablemente solo se le impregnó en el lugar del evento, me dije a mí mismo. Esos lugares siempre apestan a cualquier colonia que lleven los meseros. Me metí en la cama, teniendo cuidado de no molestarla, y me quedé mirando al techo. El mensaje de Marissa seguía reproduciéndose en mi mente. ¿Qué podía ser tan importante que no podía simplemente decirlo? ¿Y por qué se veía tan incómoda las últimas veces que había venido de visita? El sueño no llegó fácilmente esa noche. A la mañana siguiente, Alicia ya se había ido cuando me desperté. Una nota en la encimera de la cocina explicaba que tenía una reunión temprana con un proveedor para la gala. Su caligrafía era apresurada, casi frenética. Regreso tarde esta noche. No me esperes despierto. Te amo. No me esperes despierto. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase en los últimos 6 meses? Preparé café, fuerte y negro, y traté de concentrarme en el trabajo. Pero cada pocos minutos, me encontraba mirando el reloj, contando las horas hasta mi reunión con Marissa. A las 9:45 de la mañana, estaba sentado en Grain Coffee en Newbury Street, tomando mi segundo espresso y mirando la puerta como un hombre que espera su ejecución. El lugar estaba lleno de la mezcla habitual de estudiantes universitarios, empresarios y turistas, todos charlando en esa mezcla particular de acentos y actitudes de Boston. Marissa entró exactamente a las 10 de la mañana y recordé por qué la mitad de los hombres de nuestro círculo social hacían el ridículo cada vez que ella estaba cerca. Alta, con ese tipo de belleza natural que parecía no requerir esfuerzo, pero que probablemente tomaba 2 horas cada mañana para lograrse. Llevaba un vestido negro sencillo que probablemente costaba más que mi computadora portátil.
Y su cabello oscuro estaba recogido de una manera que resaltaba unos pómulos que podrían cortar cristal. Me vio de inmediato y se acercó, sus tacones repicando contra el piso de madera. Otros clientes se giraron para mirar, pero ella no pareció darse cuenta. Nunca parecía darse cuenta. Nick. Se deslizó en la silla frente a mí, rechazando mi oferta de comprarle una bebida. Gracias por venir. Dijiste que se trataba de Alicia. Mantuve mi voz neutral. Profesional. ¿Qué está pasando? Marisa miró alrededor de la cafetería, luego se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos, Nick? Unos 5 años desde que tú y Alicia se reencontraron después de la universidad. ¿Y en todo ese tiempo, alguna vez he causado drama? ¿Alguna vez he creado problemas entre ustedes dos? Tuve que admitir que no lo había hecho. Marisa siempre había sido la amiga perfecta. Solidaria, divertida, nunca sobrepasando los límites. En todo caso, había sido casi demasiado cuidadosa a mi alrededor. Como si tuviera miedo de decir o hacer lo incorrecto. No, dije. No lo has hecho. Entonces necesitas entender que lo que estoy a punto de decirte me está matando. Pero no puedo seguir viendo cómo sucede esto. Mi estómago dio un vuelco. Ver qué sucede. Sacó su teléfono, se desplazó por algo y luego giró la pantalla hacia mí. Era una foto tomada en lo que parecía uno de esos clubes exclusivos del centro. Alicia estaba en la foto riéndose de algo, con la mano descansando en el brazo de un hombre que yo no reconocía. Su nombre es Derek Jansen, dijo Marisa en voz baja. Todos lo llaman DJ. Promueve eventos en varios clubes de la ciudad. Estudié la foto. El tipo era más joven que yo, tal vez a mediados de los 30, con ese aspecto artificialmente casual que gritaba dinero y esfuerzo. Ropa cara hecha para parecer relajada. Cabello perfectamente desordenado. El tipo de sonrisa que sugería que nunca en su vida había escuchado la palabra, no. Es solo una foto, Marisa. Alicia conoce a mucha gente a través de su trabajo. Nick, su voz era suave pero firme. Esto fue tomado hace 3 semanas en Venom, ese club en Boylston Street. Alicia te dijo que tenía noche de chicas con Rachel y Tara. ¿Recuerdas? Sí lo recordaba. Había llegado a casa a las 2 de la madrugada afirmando que habían perdido la noción del tiempo, apestando a humo de cigarrillo y a esa misma colonia desconocida que había estado oliendo últimamente. Hay más. Marisa deslizó el dedo hacia la siguiente foto. Esta mostraba a Alicia y DJ en lo que parecía un reservado privado, sentados mucho más cerca el uno del otro. Su mano estaba en el muslo de él y se inclinaban el uno hacia el otro como si estuvieran compartiendo secretos. Y algo más. La tercera foto fue más difícil de ver. Estaban bailando, si se le podía llamar así. Las manos de él estaban en su cintura, los brazos de ella alrededor de su cuello, y se miraban como si fueran las únicas 2 personas en el mundo. Dejé el teléfono con cuidado, luchando contra el impulso de lanzarlo al otro lado de la habitación. ¿Cómo conseguiste esto? Yo estuve allí esa noche. Rachel me invitó a última hora. Dijo que Alicia quería que fuera, pero cuando llegué, Alicia ya estaba con él. Rachel y Tara estaban en el bar emborrachándose y fingiendo no darse cuenta de lo que estaba pasando en la sección VIP. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Los ojos de Marisa se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Porque esperaba que fuera solo una cosa de una vez, un error estúpido. Pero no lo es, Nick. Ha estado sucediendo durante meses. La cafetería de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado abarrotada, demasiado ruidosa. Necesitaba aire, espacio, un lugar para procesar lo que estaba escuchando. Hay algo más, dijo Marisa. Algo que necesitas saber sobre por qué te estoy contando esto. La miré, esperando. No solo hago esto porque sea lo correcto. Su voz era apenas un susurro. Lo hago porque estoy enamorada de ti. Lo he estado durante años. La confesión me golpeó como un impacto físico. Me quedé mirando a Marisa, buscando en su rostro alguna señal de que todo esto era una broma elaborada, pero su expresión era mortalmente seria. ¿Qué acabas de decir?
Estoy enamorada de ti, Nick. Lo he estado desde la primera vez que Alicia me trajo a una de sus cenas. Estabas en la cocina discutiendo con el detector de humo porque habías quemado el pan de ajo y te veías tan frustrado y adorable que quise ayudarte. Pero no pude porque estabas casado con mi mejor amiga. El recuerdo me vino de golpe. Fue hace unos 4 años, al principio de la fase de Alicia como anfitriona de fiestas. Yo había estado tratando de impresionar a sus amigas con mis habilidades culinarias y fracasando espectacularmente. Marissa se había quedado en la puerta, viéndome agitar un paño de cocina hacia el chirriante detector de humo. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sonrió de una manera que hizo que mi estómago diera un vuelco. Había reprimido ese sentimiento de inmediato, lo había enterrado bajo capas de culpa y lealtad. Pero al parecer, ella también lo había sentido. Marissa, yo. No tienes que decir nada. Sé que amas a Alicia, o al menos amas a quien crees que es. Pero ella no te merece, Nick. Nunca lo ha hecho. Me puse de pie abruptamente, la silla raspando contra el piso. Varias personas se giraron para mirar, pero no me importó. Necesito un poco de aire. Afuera, el viento de octubre cortó a través de mi chaqueta como un cuchillo. Marissa me siguió, sus tacones repicando en la acera mientras luchaba por seguir el ritmo. Nick, espera. Me di la vuelta, probablemente luciendo tan perdido como me sentía. ¿Cuánto tiempo has sabido de la aventura? Sospeché que algo andaba mal hace unos 6 meses. Alicia empezó a cancelar planes, a ser reservada con su teléfono, a mentir sobre dónde había estado, pero no tuve pruebas hasta hace unos 2 meses. ¿2 meses? La traición se sentía fresca y antigua al mismo tiempo. Lo has sabido durante 2 meses y me lo dices ahora. Traté de convencerme de que terminaría por sí solo, de que ella entraría en razón y se daría cuenta de lo que estaba tirando a la basura. Pero está empeorando, Nick. Ya ni siquiera intenta ocultarlo. Pensé en todas las noches hasta tarde, las llamadas telefónicas misteriosas, la forma en que Alicia había empezado a vestirse de manera diferente cuando salía. Las señales habían estado ahí, pero había elegido ignorarlas, confiar en la mujer con la que me había casado en lugar de confiar en mis instintos. ¿Qué más sabes de este tal DJ? Marissa se cerró más la chaqueta contra el viento. Son malas noticias. El tipo de hombre que colecciona mujeres casadas como trofeos. Tiene una participación en 3 clubes diferentes, conduce un BMW que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Y tiene reputación de ser despiadado en los negocios. ¿Lo que significa? Significa que no solo quiere acostarse con tu esposa, Nick. Quiere destruir tu matrimonio. Es un juego para él. La ira que había estado latente desde que vi esas fotos de repente hirvió. ¿Dónde vive? Nick, no. Sea lo que sea que estés pensando. No voy a hacer nada estúpido. Solo quiero saber a quién me enfrento. Marissa estudió mi rostro, luego pareció tomar una decisión. Tiene un penthouse en Back Bay, conduce ese BMW que mencioné, y estará en Venom esta noche como todos los miércoles. ¿Cómo sabes todo esto? Porque lo he estado vigilando, aprendiendo sus patrones. Pensé que tal vez si podía encontrar algo de suciedad sobre él, algo para que Alicia viera qué tipo de hombre es realmente. ¿Y encontraste algo de suciedad? Ella asintió lentamente. Algo, pero nada que le importara a alguien que ya está demasiado metida como para pensar con claridad. Nos quedamos allí en la acera, la ciudad moviéndose a nuestro alrededor como si fuéramos piedras en un río. Sentí que todo mi mundo había cambiado sobre su eje y ya no estaba seguro de qué lado estaba arriba. Necesito verlo por mí mismo, dije finalmente. Verlos juntos. Necesito verlo con mis propios ojos. Marissa me agarró del brazo. Esa es una idea terrible. Solo te lastimará más. Tal vez, pero no puedo confrontarla basándome solo en fotos. Simplemente lo negará. Dirá que fueron sacadas de contexto. Necesito pruebas irrefutables. ¿Y luego qué? ¿Te divorciarás de ella? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. ¿Lo haría? 15 años de matrimonio, un hijo adolescente, una vida que habíamos construido juntos. ¿Estaba listo para tirarlo todo por la borda?
No lo sé, admití. Pero ya no puedo fingir que no lo sé. Marissa se quedó en silencio por un largo momento, luego asintió. Está bien. Pero si vamos a hacer esto, lo hacemos inteligentemente. Sin confrontaciones, sin escenas. Conseguimos la prueba que necesitas y salimos de ahí. Nosotros. Necesitarás apoyo. Alguien que te cubra las espaldas mientras estás concentrado en ellos. Y además sonrió con tristeza, he estado invertida en este desastre mucho más tiempo que tú. Esa noche, me senté en mi oficina en casa mirando la pantalla de mi computadora e intentando concentrarme en el trabajo. Alicia había enviado un mensaje de texto alrededor del mediodía para decir que llegaría tarde otra vez, otra reunión de proveedores que probablemente se extendería hasta después de la cena. Connor llamó a la puerta de mi oficina alrededor de las 7, luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Oye, papá. Mamá dijo que te dijera que hay pizza sobrante en el refrigerador si quieres cenar. ¿Cuándo hablaste con mamá? Llamó hace como una hora. Dijo que tal vez no llegue a casa hasta muy tarde y que no deberías esperarla despierto. Ahí estaba otra vez. Esa frase que empezaba a sentirse como un cuchillo en el pecho. ¿Estás bien, papá? Te ves un poco raro. Esbocé una sonrisa para mi hijo. A los 14 años, Connor estaba en esa edad en la que empezaba a notar cosas, a captar la tensión que se había estado acumulando en nuestra casa, como la presión en una caldera. Estoy bien, amigo. Solo cosas del trabajo. ¿Terminaste tu tarea? Casi toda. Tengo este estúpido ensayo para la clase de inglés sobre la traición en la literatura. Es para mañana y no sé cómo empezarlo. La ironía era tan aguda que era casi graciosa. ¿Sobre qué libro estás escribiendo? El Gran Gatsby. La señora Patterson quiere que analicemos cómo la traición impulsa la trama. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Tenía los ojos de Alicia, pero mi barbilla terca. Y en este momento se veía frustrado, joven y completamente inconsciente de que el matrimonio de sus padres se estaba desmoronando a su alrededor. La traición es complicada, dije con cuidado. A veces la gente traiciona a otros porque son egoístas, y a veces lo hacen porque creen que no tienen otra opción. La clave es entender la motivación. Connor asintió, garabateando notas. ¿Qué pasa cuando alguien es traicionado? ¿Cómo, qué deberían hacer al respecto? La pregunta se sintió pesada, aunque sabía que solo estaba hablando de un personaje de ficción. Eso depende de qué tipo de personas sean. Algunas personas perdonan y tratan de seguir adelante. Otras deciden que la confianza, una vez rota, nunca puede ser reparada. Y algunas personas se vengan. Lo miré a los ojos. Algunas personas lo hacen. Pero la venganza es peligrosa, Connor. Puede consumirte si no tienes cuidado. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien sin la persona que te traicionó. Terminó de escribir y levantó la vista. Gracias, papá. Eso en realidad ayuda mucho. Después de que se fue, me senté solo en mi oficina pensando en mi propio consejo. ¿Era yo el tipo de persona que podía perdonar y seguir adelante? A las 9:45 de la noche, estaba parado al otro lado de la calle de Venom, viendo a personas bien vestidas fluir a través de la entrada. El club era exactamente lo que había esperado. Todo cristal, acero y pretensión. El tipo de lugar donde las bebidas cuestan $20 y todos fingían divertirse más de lo que realmente lo hacían. Marissa apareció a mi lado como una sombra. Se había cambiado a algo más apropiado para el ambiente de los clubes. Un vestido azul oscuro que era elegante pero no llamativo y tacones lo suficientemente altos para encajar, pero lo suficientemente bajos para correr si era necesario. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Asentí, aunque ya no estaba seguro de nada. El auto de Alicia está en el estacionamiento, continuó. La vi entrar hace unos 20 minutos. Estaba con Tara y Rachel, pero apuesto a que desaparecerán una vez que aparezca DJ. ¿Y estás segura de que estará aquí? Está aquí todos los miércoles. Es como un reloj. Cruzamos la calle y nos acercamos a la entrada.
El cadenero era una montaña de hombre con brazos como troncos de árboles y el tipo de rostro que sugería que había escuchado todas las historias tristes del libro. La entrada son 30 cada uno, dijo sin levantar la vista de su portapapeles. Le entregué $60 y nos dejaron pasar. El club era exactamente lo que había esperado, y peor. La música estaba lo suficientemente alta como para causar daño auditivo permanente. La iluminación estaba diseñada para ocultar imperfecciones y crear una atmósfera de intimidad artificial. Y la multitud era una mezcla de universitarios esforzándose demasiado y personas mayores esforzándose aún más. Marissa me agarró del brazo y se acercó a mi oído. La sección VIP está arriba. Ahí es donde estarán. Nos abrimos paso a través de la multitud, pasando la barra principal y la pista de baile donde la gente se contoneaba al ritmo de una música que sonaba como una computadora teniendo una convulsión. Las escaleras a la sección VIP estaban custodiadas por otro guardia. Este era más pequeño, pero de alguna manera más intimidante. VIP solo con invitación, dijo cuando nos acercamos. Marissa le sonrió. El tipo de sonrisa que podría derretir acero. Nos reuniremos con Derek Jansen. Nos está esperando. El guardia la miró de arriba a abajo, luego me miró con evidente escepticismo. Yo no lucía exactamente como material VIP con mis pantalones caqui y camisa de botones. Nombres. Marissa Laney-Nick. Consultó una lista, frunció el ceño y luego se encogió de hombros. Adelante, pero si DJ dice que no los conoce, se van. Subimos las escaleras hacia la sección VIP, que era marginalmente más silenciosa y se veía significativamente más costosa. Los muebles eran todos de cuero negro y cromo, y la iluminación era lo suficientemente tenue para crear focos de privacidad. Y allí, en un reservado en la esquina que ofrecía una vista perfecta de la pista de baile abajo, estaba mi esposa. Se estaba riendo de algo que el hombre a su lado había dicho. Echaba la cabeza hacia atrás de esa manera genuina que yo no había visto en meses. Su mano descansaba en el muslo de él y el brazo de él estaba alrededor de los hombros de ella como si fueran una pareja. Derek Jansen era exactamente lo que había esperado por las fotos, pero verlo en persona lo hacía peor de alguna manera. Tenía ese tipo de confianza natural que proviene de nunca tener que preocuparse por el dinero o las consecuencias. Y cuando se inclinó para susurrarle algo al oído a Alicia, ella se rió como una adolescente. Sentí la mano de Marissa en mi brazo, estabilizándome. Lo siento, susurró. Vi a mi esposa de 15 años acariciar el cuello de otro hombre con el rostro, y algo dentro de mí se rompió. No solo mi corazón, eso se había estado agrietando durante meses. Algo más profundo, algo fundamental sobre quién creía que era y qué creía que significaba mi vida. He visto suficiente, dije. Pero justo cuando nos dábamos la vuelta para irnos, DJ levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos a través de la habitación. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego sonrió. No una sonrisa amistosa, sino el tipo de sonrisa que un depredador le da a su presa. Le dijo algo a Alicia, y ella se giró para mirar en nuestra dirección. Incluso desde el otro lado de la habitación, pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido atrapada. Su rostro se puso blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo. Le dijo algo a DJ, empezó a levantarse, pero él tiró de ella hacia abajo con una carcajada. Hora de irnos, dijo Marissa con urgencia. Pero ya era demasiado tarde. DJ caminaba hacia nosotros, su sonrisa nunca vaciló, y supe que lo que fuera que pasara a continuación iba a cambiarlo todo. DJ se acercó a nosotros con la confianza casual de un hombre que era dueño del lugar. De cerca, era más bajo de lo que esperaba, tal vez 1,78 metros, pero se portaba como si midiera 1,95 metros. Su traje probablemente costaba más que la mensualidad de mi auto, y su colonia era lo suficientemente fuerte como para noquear a un caballo. Vaya, vaya, dijo, su voz con un ligero acento que no pude identificar. Nick Harper, supongo. He escuchado mucho sobre ti. Le doy crédito. Tenía agallas. La mayoría de los hombres atrapados en esta situación al menos tendrían la decencia de parecer avergonzados. DJ parecía estar divirtiéndose. Ojalá pudiera decir lo mismo, respondí, orgulloso de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía.
Oh, vamos. No seas modesto. Alicia habla de ti todo el tiempo. Tu trabajo, tus pequeños pasatiempos, esa forma encantadora que tienes de quedarte dormido frente a la televisión todas las noches. Cada palabra fue elegida para herir, y dieron en el blanco. Detrás de DJ, pude ver a Alicia acercándose, su rostro era una máscara de pánico y culpa. Nick, dijo sin aliento. ¿Qué estás haciendo aquí? Aparentemente, estoy aprendiendo sobre las actividades extracurriculares de mi esposa. Marisa se acercó más a mí y me sentí agradecido por su presencia. Al menos no estaba enfrentando esto solo. Esto no es lo que parece, dijo Alicia, que tenía que ser la frase más cliché en la historia de la infidelidad matrimonial. De verdad. Señalé hacia el área VIP donde habían estado sentados. Porque parece que estás en una cita con otro hombre mientras tu esposo cree que estás en una reunión de trabajo. DJ se echó a reír, un sonido como de cristales rotos. ¿Reunión de trabajo? ¿Eso es lo que te dijo? Eso es muy bueno, incluso para Alicia. Cállate, Derek, siseó Alicia. ¿Por qué debería? El gato ya salió de la bolsa, ¿no? Se volvió hacia mí, ensanchando su sonrisa. Tu esposa es una mujer increíble, Nick. Realmente increíble, creativa, aventurera, dispuesta a probar cosas nuevas. Puedo ver por qué querrías mantenerla encerrada en esa prisión suburbana que llamas hogar. El insulto estaba diseñado para provocarme, y por un momento, consideré seriamente soltarle un golpe. Lo único que me detuvo fue saber que probablemente eso era lo que él quería. Una pelea pública le daría municiones, me haría quedar como el esposo celoso y violento mientras él interpretaba a la víctima inocente. En lugar de eso, me volví hacia Alicia. ¿Cuánto tiempo? Nick, por favor, no aquí. No así. ¿Cuánto tiempo, Alicia? Ella miró alrededor de la sección VIP, consciente de que otras personas empezaban a notar el drama que se desarrollaba en medio de ellos. 6 meses, dijo en voz baja. 6 meses. Medio año de mentiras, engaños y traición. Medio año de no me esperes despierto, llamadas misteriosas y llegar a casa oliendo a la colonia de otro hombre. ¿Por qué? La palabra salió más pequeña de lo que pretendía. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Alicia parecía genuinamente dolida, porque dejaste de verme, Nick. Dejaste de intentarlo. Nos convertimos en compañeros de cuarto en lugar de amantes, y me sentí invisible en mi propio matrimonio. Así que, decidiste hacerte visible para él. Decidí volver a sentirme viva. DJ estaba observando este intercambio como si fuera teatro para cenar, claramente disfrutando cada momento de nuestro dolor. Ella merece algo mejor que lo que le estabas dando, Nick. Una mujer como Alicia necesita emoción, pasión, aventura, no a un nerd de las computadoras que cree que una noche salvaje es quedarse despierto hasta pasadas las 10. Eso fue todo. Di un paso adelante, lo suficientemente cerca para oler su costosa colonia y ver la diversión en sus ojos. ¿Quieres saber lo que pienso?, dije en voz baja. Ilumíname. Pienso que eres un depredador que se excita destruyendo los matrimonios de otras personas. Pienso que viste a mi esposa y decidiste que sería otro trofeo para tu colección. Y pienso que estás a punto de descubrir que algunos trofeos vienen con un precio que no estás preparado para pagar. La sonrisa de DJ vaciló por un momento, luego regresó con toda su fuerza. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. La seguridad apareció en ese momento, 2 hombres grandes con trajes negros que parecían poder levantar un auto pequeño. ¿Todo bien por aquí, señor Jansen?, preguntó uno de ellos. Solo un pequeño malentendido, dijo DJ sin problemas. El señor Harper ya se iba. Miré a Alicia una vez más. Ahora estaba llorando, el rímel le corría por las mejillas, luciendo más joven y vulnerable de lo que había estado en años. 15 años, dije. 15 años de matrimonio y así es como quieres terminarlo. Nunca quise lastimarte, susurró ella. Pero lo hiciste, y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. Me di la vuelta y me alejé, con Marisa a mi lado, dejando a mi esposa en los brazos de otro hombre. La música parecía más alta al salir, la multitud más opresiva.
Y para cuando llegamos a la calle, sentía que había estado conteniendo la respiración durante 1 hora. ¿Estás bien?, preguntó Marissa. Pensé en la pregunta. ¿Estaba bien? Mi matrimonio había terminado. El mundo de mi hijo estaba a punto de ponerse patas arriba. Y acababa de tener la conversación más humillante de mi vida frente a una sala llena de extraños. No, dije. Pero lo estaré. ¿Qué pasa ahora? Miré hacia el club, sus luces de neón reflejándose en el pavimento mojado como promesas rotas. Ahora averiguo cómo hacerles pagar por lo que han hecho. Marissa estudió mi rostro bajo la luz de la calle. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que DJ tenía razón en una cosa. Algunos trofeos sí vienen con un precio. Y estoy a punto de enseñarles a ambos exactamente lo cara que puede ser la traición. El viaje a casa fue silencioso. Marissa me siguió en su auto y ambos nos estacionamos en mi entrada como lo habíamos hecho cientos de veces antes. La casa estaba a oscuras excepto por la habitación de Connor, donde podía ver el resplandor azul de la pantalla de su computadora a través de las cortinas. Adentro, nos sentamos en mi cocina bebiendo café que ninguno de los dos quería e intentando procesar lo que acababa de pasar. No puedes hacer ninguna locura, Nick, dijo Marissa finalmente. Sé que estás enojado y tienes todo el derecho de estarlo, pero tienes que pensar en Connor, en tu futuro. No voy a lastimar a nadie, dije. Pero tampoco voy a dejarme pisotear y dejar que destruyan mi vida sin consecuencias. ¿En qué estás pensando? Me recosté en mi silla, mi mente ya analizando posibilidades. Estoy pensando que a DJ le gusta jugar juegos, así que juguemos un juego. Pero esta vez, yo seré quien ponga las reglas. Eso suena siniestro. Debería, porque he terminado de ser el buen tipo al que todos pisotean. Es hora de que el nerd de las computadoras les muestre lo que pasa cuando te metes con alguien que sabe cómo usar la información como un arma. Marissa parecía preocupada. Nick. Confía en mí, dije, para cuando termine con ellos, desearán no haberse conocido nunca. A la mañana siguiente, me reporté enfermo en el trabajo por primera vez en 3 años. Necesitaba tiempo para pensar, planear y hacer algunas investigaciones sobre Derek DJ Jansen. Alicia no había vuelto a casa la noche anterior. Había enviado un solo mensaje de texto alrededor de la medianoche: me quedo en casa de Rachel esta noche. Necesitamos hablar mañana. Connor había notado su ausencia en el desayuno, pero desvié sus preguntas con vagas explicaciones sobre compromisos de trabajo. Sin embargo, el niño era inteligente. Sabía que algo andaba mal. Después de que se fue a la escuela, me instalé en mi oficina con una cafetera recién hecha y comencé mi investigación. Si hay una ventaja en ser consultor de ciberseguridad, es que sabes cómo encontrar información sobre las personas. Información legal, por supuesto. No iba a hacer nada que me llevara a la cárcel. La huella digital de Derek Jansen era extensa y reveladora. Cuentas de redes sociales que lo pintaban como un exitoso emprendedor y un empresario de la vida nocturna. Registros comerciales de 3 diferentes LLC, sociedades de responsabilidad limitada, todas conectadas a la escena de clubes de Boston. Un perfil de LinkedIn que estaba lleno de palabras de moda y vacío de logros reales. Pero fueron los registros financieros, los públicos, los que contaron la verdadera historia. Los clubes de DJ estaban en serios aprietos. 2 de ellos habían sido citados por violaciones del Código de Sanidad el año pasado, y uno había sido cerrado temporalmente por servir alcohol a menores. Su BMW era arrendado, no de su propiedad, y según los registros públicos, estaba atrasado en los pagos de su apartamento penthouse. El hombre que se había parado en esa sección VIP actuando como si fuera el dueño del mundo estaba en realidad ahogándose en deudas y problemas legales. Todavía estaba investigando cuando Marissa llamó a mi puerta delantera alrededor del mediodía. Se veía cansada, como si ella tampoco hubiera dormido mucho. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó, instalándose en la silla frente a mi escritorio. Giré la pantalla de mi computadora hacia ella. Nuestro chico DJ no es tan exitoso como finge ser. De hecho, está a un mal mes de perderlo todo. ¿Qué tan malo es? Lo suficientemente malo como para que probablemente esté buscando a una mujer adinerada que lo mantenga a flote.
Alguien con un ingreso estable y activos a los que pueda acceder. La implicación flotó en el aire entre nosotros. Alicia ganaba buen dinero como planificadora de eventos y teníamos capital en la casa, cuentas de ahorro, carteras de inversión. Para un hombre enfrentando la ruina financiera, una mujer casada con recursos sería muy atractiva. ¿Crees que la está usando por su dinero? Creo que la está usando para muchas cosas. La pregunta es si ella se da cuenta o no. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. El nombre de Alicia apareció en la pantalla. Contesta, dijo Marissa, pero ponlo en altavoz. Presioné el botón de aceptar. Hola, Alicia. Nick. Su voz sonaba como si hubiera estado llorando. Necesitamos hablar. Te escucho. No por teléfono. ¿Puedes encontrarte conmigo en algún lugar? Territorio neutral. Miré a Marissa, quien asintió. Me engañaste. Me traicionaste. Destruiste nuestra familia. Sí, te engañé. Y tú eres el culpable. Nunca estuviste ahí para mí. Nos divorciamos. No te quedas con nada. La casa es mía. El dinero es mío. Vivirás en la calle. ¿Qué? Gritos. ¿Quieres saber con quién te engañé? Con tu jefe. Él sí es un hombre de verdad. Estás acabado. Me aseguraré de que no te quedes con nada. ¿Me escuchas? ¿Nada? Rises. No necesito tu dinero. Te dejo por él. Es el doble de hombre que tú. ¿Y sabes qué más? Música. ¿Dónde? Ese parque cerca de la escuela de Connor. El que tiene el estanque. Estoy aquí ahora. Llegaré en 20 minutos. Después de colgar, Marissa me agarró del brazo. Voy contigo. Esa no es una buena idea. Esto es entre mi esposa y yo. Tu esposa que pasó la noche con otro hombre. Tu esposa que te ha estado mintiendo durante 6 meses. Nick, necesitas a alguien de tu lado ahora mismo. Tenía razón. Pero también sabía que llevar a Marissa a esta conversación solo complicaría más las cosas. Quédate aquí, dije. Sigue investigando los antecedentes de DJ. Si voy a destruirlo, necesito municiones. El parque estaba casi vacío cuando llegué. Solo unos pocos corredores y una mujer paseando a su perro. Alicia estaba sentada en un banco cerca del estanque, mirando el agua como si tuviera respuestas a preguntas que aún no había descubierto cómo hacer. Se veía terrible. Su cabello estaba sin lavar, su maquillaje corrido, y llevaba la misma ropa de la noche anterior. Esta no era la mujer pulida y arreglada con la que me había casado. Esta era alguien que había tocado fondo y seguía cayendo. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba a su lado, teniendo cuidado de dejar espacio entre nosotros. Habla. Sé que me odias en este momento. No te odio, Alicia. Estoy decepcionado. Estoy enojado. Me siento traicionado y humillado, pero no te odio. Ella empezó a llorar de nuevo. Lágrimas silenciosas que se limpiaba con el dorso de la mano. Nunca quise que llegara tan lejos. ¿Qué tan lejos pretendías que llegara? No lo sé. Comenzó solo como atención. Alguien que me hizo sentir deseable otra vez, que me escuchaba, que me hacía reír. Tú y yo nos habíamos convertido en extraños viviendo en la misma casa. Quería discutir con ella, defenderme, pero había verdad en lo que decía. Nos habíamos distanciado en los últimos años. El estrés del trabajo, las responsabilidades de la crianza, el desgaste general que le ocurre a muchos matrimonios nos había pasado factura. Entonces, en lugar de hablar conmigo al respecto, decidiste tener una aventura. No se suponía que fuera una aventura. Fue solo. No sé lo que pensé que era. Y ahora, se quedó callada por un largo momento, viendo a un pato remar por el estanque. Ahora creo que he cometido el error más grande de mi vida con Derek, con todo. Con él, con mentirte, con dejar que durara tanto, Derek no es quien yo pensaba que era. Sentí un parpadeo de satisfacción. ¿Qué quieres decir? Anoche después de que te fuiste, ¿él cambió?
Se volvió cruel, posesivo. Dijo cosas de ti, de nuestro matrimonio, de Connor que me hicieron darme cuenta de que yo no le importo en absoluto. Solo quería ganar. ¿Ganar qué? A ti. Quería vencerte, demostrar que podía tomar algo que te pertenecía. La confirmación de lo que había sospechado me enojó más, no menos. DJ no solo me había robado a mi esposa, la había tratado como un premio en algún juego retorcido. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Quiero volver a casa. Quiero intentar arreglar esto, arreglarnos a nosotros. Sé que no será fácil, y sé que puede que no seas capaz de perdonarme, pero... ¿Basta? Me miró, la esperanza y el miedo librando una guerra en sus ojos. Alicia, no puedo simplemente fingir que esto no pasó. No puedo volver a como eran las cosas y actuar como si los últimos 6 meses nunca hubieran ocurrido. No te pido que olvides. Te pido que lo intentes. Me puse de pie, necesitando distancia para pensar con claridad. ¿Qué hay de DJ? Se acabó. Le dije esta mañana que había terminado, que quería trabajar en mi matrimonio. ¿Y cómo se lo tomó? Su silencio fue respuesta suficiente. No se lo tomó bien, ¿verdad? Él dijo. Dijo que yo no podía simplemente alejarme de él, que no me dejaría. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero Nick, tengo miedo. Creo que cometí un error terrible al involucrarme con él. Miré a mi esposa. Realmente la miré. Estaba asustada, arrepentida, y probablemente decía la verdad sobre querer terminar las cosas con DJ. Pero también era la mujer que me había estado mintiendo durante 6 meses, que había compartido detalles íntimos de nuestro matrimonio con otro hombre, que había elegido la traición por encima de la comunicación. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero mientras tanto, puedes volver a casa. Por el bien de Connor, dormiremos en habitaciones separadas y resolveremos el resto más tarde. El alivio inundó su rostro. Gracias. No me des las gracias todavía, porque si DJ cree que puede intimidarte o amenazar a nuestra familia, está a punto de aprender que eligió al hombre equivocado con quien meterse. ¿Qué vas a hacer? Sonreí, y no fue una sonrisa amable. Voy a enseñarle que algunos juegos tienen consecuencias que nunca vio venir. De vuelta en casa, encontré a Marissa exactamente donde la había dejado, rodeada de impresiones y pantallas de computadora como una general planeando una campaña militar. ¿Cómo te fue?, preguntó sin levantar la vista. Quiere volver a casa. Dice que se acabó con DJ. ¿Y le crees? Consideré la pregunta. Creo que ella quiere que se acabe. Si DJ dejará que se acabe es otra historia. Sobre eso. Marissa giró una de sus pantallas hacia mí. Encontré algo interesante sobre nuestro amigo Derek. La pantalla mostraba un artículo de noticias de hace 6 meses. Empresario local arrestado en caso de violencia doméstica. La foto que lo acompañaba mostraba a DJ esposado siendo sacado de lo que parecía un costoso edificio de apartamentos. Su exnovia, explicó Marissa. Una mujer llamada Jessica Chen. Presentó una orden de restricción contra él después de que supuestamente irrumpió en su apartamento y destruyó sus pertenencias cuando ella intentó romper con él. ¿Qué pasó con el caso? Los cargos fueron retirados. Jessica se mudó a California poco después de presentar el informe, y sin su testimonio, el fiscal de distrito no pudo proceder. Sentí ese escalofrío de nuevo, más fuerte esta vez. La obligó a irse de la ciudad. Eso es lo que parece. Y Nick, hay más. Encontré a otras 2 mujeres que tuvieron experiencias similares con él. Una se mudó a Florida, la otra a Seattle. Ambas dejaron Boston a los pocos meses de salir con DJ. El patrón era claro y aterrador. DJ no solo coleccionaba mujeres casadas como trofeos, las destruía cuando intentaban dejarlo. Alicia no sabe sobre esto, ¿verdad? Lo dudo. Los hombres como DJ son muy buenos ocultando su verdadera naturaleza hasta que es demasiado tarde. Me quedé mirando la pantalla, mi mente acelerada a través de las posibilidades. Si DJ era tan peligroso como parecía,
entonces que Alicia intentara terminar las cosas con él podría ponerla a ella y a Connor en un peligro real. Necesitamos actuar rápido, dije. ¿Qué tienes en mente? Voy a destruirlo antes de que pueda lastimar a mi familia, pero voy a hacerlo legalmente, públicamente, y tan a fondo que nunca se recuperará. Marissa se inclinó hacia adelante. ¿Cómo? Desplegué los registros financieros de DJ en mi pantalla. ¿Recuerdas lo que dije sobre que estaba a un mal mes de perderlo todo? Voy a asegurarme de que tenga ese mal mes empezando esta noche. El plan era elegante en su simplicidad. Los clubes de DJ operaban con márgenes de ganancia muy estrechos, dependientes de su reputación para atraer a clientes de alto nivel. Si esa reputación sufriera, si se corriera la voz sobre las violaciones del Código de Sanidad, las deudas impagas y un historial de violencia contra las mujeres, su negocio colapsaría como un castillo de naipes. Pero necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién llamar. Pete, soy Nick. Necesito un favor. Peter Rodríguez había sido mi amigo desde la universidad, y ahora trabajaba como periodista de investigación para el Boston Globe. Se especializaba en exponer la corrupción y el fraude en las empresas locales. ¿Qué tipo de favor?, preguntó Pete, con voz cautelosa. El tipo que podría hacerte ganar un premio de periodismo y ayudarme a destruir al hombre que se ha estado acostando con mi esposa. Hubo una larga pausa. Te escucho. Pasé la siguiente hora guiando a Pete a través de todo lo que había descubierto sobre las prácticas comerciales de DJ, sus problemas financieros y su historial con las mujeres. Pete tomó notas, hizo preguntas incisivas, y para el final de la llamada, podía escuchar la emoción en su voz. Esto es bueno, Nick. Realmente bueno. Pero necesitaré verificar todo de forma independiente antes de poder publicar algo. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Dame 72 horas, tal vez menos si puedo localizar a algunas de sus exnovias. ¿Qué hay de Jessica Chen, la que se mudó a California? Ya estoy en ello. Tengo contactos allá que pueden ayudarme a encontrarla. Después de que colgué, Marissa se veía impresionada. ¿Ese es tu plan? Exponerlo en el periódico. Esa es la fase 1. La fase 2 es donde las cosas se ponen interesantes. Abrí las cuentas de redes sociales de DJ, estudiando los patrones de sus publicaciones, los horarios de sus actualizaciones, la forma en que interactuaba con sus seguidores. Toda la marca de DJ se basa en su imagen como un soltero exitoso y deseable. Publica constantemente sobre su estilo de vida, sus clubes, sus conquistas. Su ego es su debilidad. ¿Lo que significa? Significa que voy a usar ese ego en su contra. Voy a hacerlo enojar tanto, a desesperarlo tanto por demostrar su valía, que cometerá errores. Errores grandes. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tu esposa hace sonidos hermosos cuando se corre. Solo pensé que debería saberlo. Le mostré el mensaje a Marissa, quien palideció. Está tratando de provocarte, dijo. Lo sé, y está funcionando. Respondí, ¿es eso lo mejor que puedes hacer? Esperaba más creatividad de alguien que se hace llamar un profesional. La respuesta llegó de inmediato. No tienes idea de a qué te enfrentas, chico de las computadoras. Soy dueño de esta ciudad y ahora soy dueño de tu esposa. Gracioso, respondí. Por lo que escucho, no eres dueño de mucho. De hecho, se dice por la ciudad que estás a punto de perderlo todo. Tal vez por eso necesitas a mi esposa. Alguien que pague tus cuentas cuando vengan a embargar tu BMW. Mi teléfono sonó de inmediato. El número de DJ. Contesta, dijo Marissa. Pero graba la llamada. Presioné el botón de grabar en la aplicación de notas de voz de mi teléfono, luego contesté. Nick Harper, hijo de P. La voz de DJ temblaba de rabia. ¿Crees que sabes algo sobre mí? Sé lo suficiente. Sé sobre las violaciones del Código de Sanidad, las deudas impagas, las órdenes de restricción. Sé sobre Jessica Chen y lo que le hiciste cuando trató de dejarte. Silencio al otro lado de la línea. Esto es lo que va a pasar, Derek. Te vas a mantener alejado de mi esposa, de mi familia y de mi vida. Vas a desaparecer como el patético perdedor que eres.
Y si alguna vez nos vuelves a contactar, me aseguraré de que todos en Boston sepan exactamente qué tipo de hombre eres realmente. Estás cometiendo un error, dijo DJ, su voz baja y peligrosa. Un gran error. El único error que cometí fue no encargarme de ti antes. Colgué y miré a Marissa. La fase 2 está oficialmente en marcha. ¿Qué pasa si no se echa para atrás? Entonces va a aprender que a veces el nerd silencioso de las computadoras es la persona más peligrosa de la habitación. Esa noche, Alicia llegó a casa. Se veía nerviosa, insegura, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Connor estaba emocionado de verla, pero me di cuenta de que sentía la tensión entre nosotros. Durante la cena, mantuvimos una fachada de normalidad por el bien de nuestro hijo. Alicia preguntó sobre la escuela. Yo hablé sobre el trabajo. Y Connor llenó el silencio con historias sobre sus amigos y quejas sobre sus maestros. Pero después de que Connor se fue a su habitación a hacer la tarea, la farsa se vino abajo. DJ no se está tomando bien la ruptura, dije en voz baja. El rostro de Alicia se puso blanco. ¿Qué quieres decir? Le mostré los mensajes de texto, le reproduje la llamada telefónica grabada. Para cuando terminé, ella estaba temblando. Lo siento mucho, Nick. Nunca pensé. No sabía que era así. Bueno, ahora lo sabes. Y ahora lidiamos con eso. ¿Qué vas a hacer? Lo que sea necesario para proteger a nuestra familia. Incluso si nuestro matrimonio no sobrevive a esto, no dejaré que te lastime a ti o a Connor. Ella comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez, eran lágrimas de gratitud en lugar de culpa. No merezco tu protección. No después de lo que he hecho. Tal vez no. Pero Connor merece un hogar seguro, y yo hice el voto hace 15 años de protegerte. Puede que esté enojado contigo, Alicia, pero todavía tomo mis votos en serio. Esa noche, me acosté en la cama de la habitación de invitados, mirando al techo y escuchando los sonidos de la casa asentándose a mi alrededor. En algún lugar al otro lado de la ciudad, DJ probablemente estaba planeando su próximo movimiento, descubriendo cómo vengarse por la humillación que le había hecho pasar. Pero había cometido un error crítico de juicio. Pensaba que yo era solo otro esposo suburbano que se daría la vuelta cuando se enfrentara a un rival más joven y llamativo. Estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. El artículo del Boston Globe llegó a los kioscos el viernes por la mañana como una bomba estallando en medio del mundo cuidadosamente construido de DJ. Pete había hecho su trabajo a la perfección. 3 páginas completas detallando las irregularidades financieras, las violaciones del Código de Sanidad y el patrón de acoso que rodeaba el imperio comercial de Derek Jansen. Pero el verdadero golpe maestro fue Jessica Chen. Pete la había localizado en Los Ángeles, donde trabajaba como ejecutiva de marketing para una empresa de tecnología. Había aceptado hablar oficialmente sobre su relación con DJ, proporcionando detalles que lo pintaban como un hombre controlador y violento que usaba la intimidación y las amenazas para manipular a las mujeres. Dueño de club local enfrenta preguntas sobre prácticas comerciales y trato a las mujeres, decía el titular, acompañado de una foto poco favorecedora de DJ siendo escoltado fuera de su penthouse por la seguridad del edificio después de una queja por ruido. Estaba leyendo el artículo con mi café matutino cuando mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de Marissa. ¿Lo has visto?, preguntó sin aliento. Leyéndolo ahora mismo. Pete se superó a sí mismo. Está por todas las redes sociales. Los clubes de DJ están siendo bombardeados con críticas negativas. Sus socios comerciales se están distanciando. Y 3 mujeres más se han presentado con historias similares. La segunda llamada fue de Alicia, que estaba en el trabajo pero obviamente había visto las noticias. Nick, esto se trata de Derek, ¿no? ¿Tú hiciste esto? No hice nada ilegal, dije con cuidado. Solo me aseguré de que saliera a la luz la verdad. Va a estar furioso. Me va a culpar a mí. Déjalo. Para cuando termine este día, tendrá problemas más grandes de los que preocuparse. La tercera llamada fue del propio DJ. Y esta vez dejé que se fuera al buzón de voz. Cuando reproduje el mensaje, su voz era una rabia apenas controlada. ¿Crees que eres muy listo, verdad? ¿Crees que has ganado?
Esto no ha terminado, Harper. Ni por asomo. Reenvié el mensaje de voz a Pete, quien lo agregaría al creciente archivo de evidencia que mostraba el patrón de comportamiento amenazante de DJ. Para el mediodía, la historia había escapado a los límites ordenados de mi plan original y se había convertido en lo que se convierte en todos los mejores escándalos una vez que salen a la luz, un frenesí de alimentación. 3 estaciones de televisión locales publicaron variaciones del mismo titular, cada uno enmarcado como acusaciones impactantes, aunque la evidencia estaba ahí a plena vista. Y en cuestión de horas, era tendencia en todas las plataformas que se alimentan de la caída pública. La gente no solo lo compartió, lo anotó, agregó sus propios recuerdos, sus propias capturas de pantalla, sus propios comentarios de siempre supe que algo andaba mal. Internet hace lo que hacen los pueblos pequeños, solo que más rápido y con mejor iluminación. Empezaron a circular fotos de los clubes de DJ, estacionamientos vacíos, ventanas oscuras, letreros de cerrado pegados torcidos como una ocurrencia tardía. Un videoclip tembloroso mostraba a alguien sacudiendo la puerta principal cerrada con llave. Mientras otra voz fuera de cámara se reía y decía, «Te lo dije». Alguien publicó una foto de una grúa frente a su edificio con la leyenda, «Adiós BMW». Las fuentes de Pete confirmaron lo que sugerían las imágenes. El automóvil había sido embargado esa mañana, y el contrato de arrendamiento del penthouse estaba siendo cancelado. La vida que DJ había construido sobre el acceso y la intimidación se estaba derrumbando de la forma en que colapsan todos los sistemas frágiles, repentinamente, públicamente y sin ninguna dignidad. Lo vi desarrollarse desde el lugar tranquilo dentro de mí donde la indignación finalmente había madurado hasta convertirse en estrategia. La vieja versión de mí se habría sentido satisfecha y se habría detenido allí, pensando que la humillación era el punto final. Pero la humillación es solo una sensación. Se desvanece. Se reinicia. Hombres como DJ sobreviven a la humillación apoyándose con más fuerza en la intimidación. Si quería que esto fuera permanente, necesitaba algo más pesado que la vergüenza. Aún no había terminado. La fase 3 requería un toque más personal. No porque necesitara drama, sino porque los sistemas solo cambian cuando se aplica el tipo correcto de presión desde el ángulo correcto. Las historias enojan a la gente. El papeleo los hace moverse. Y las voces humanas, del tipo que no se pueden descartar como odio o celos. Esas voces se convierten en anclas. Evitan que la narrativa regrese a la ambigüedad. Conduje hasta Venom, el club donde había comenzado toda la pesadilla, y la escena en el exterior confirmó todo. El estacionamiento parecía un lugar que había sido evacuado. Demasiados espacios vacíos, muy pocos autos. Algunos empleados estaban cerca de la entrada, agrupados en pequeños y enojados grupos, fumando, hablando, revisando teléfonos, escaneando la calle como si el edificio en sí mismo pudiera dar respuestas si lo miraban fijamente el tiempo suficiente. El letrero sobre la puerta aún brillaba débilmente, tratando de fingir que la marca estaba viva, pero el lugar ya se sentía muerto. Me estacioné al otro lado del lote y me senté un momento observando. Personas como DJ no solo cierran las tiendas cuando se acaba el dinero. Las abandonan. Desaparecen y dejan que otros limpien las consecuencias. Ese es siempre el patrón. Los trabajadores son daños colaterales. El jefe es un fantasma. Salí y caminé hacia el grupo. Una joven estaba ligeramente apartada de los demás, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, el tipo de postura que dice que está intentando no llorar porque preferiría quemar algo antes que darle a alguien la satisfacción de verla quebrarse. Parecía una cantinera, por la forma en que se portaba, alerta, rápida, como si hubiera pasado demasiadas noches leyendo las caras de hombres borrachos en busca de peligro. Disculpe, dije, poniendo la voz cortés que no asusta a la gente. ¿Es usted empleada de aquí? Era empleada, respondió con amargura sin dudarlo. Acaban de decirnos que el club cerrará indefinidamente. Sin indemnización, sin cheques de pago finales, nada. La ira en su voz era pura y limpia, del tipo que no necesita ensayo. Asentí como si estuviera sorprendido, como si esto fuera información nueva, porque a veces la gente necesita sentir que son ellos los que revelan la verdad, no repitiéndola. Eso es terrible, dije, y dejé que mi expresión se endureciera de la manera correcta. Soy reportero, mentí sin problemas.
Estaría dispuesta a hablar sobre sus experiencias trabajando aquí. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué medio? Negocios locales, dije, lo suficientemente vago para ser creíble, lo suficientemente específico para sonar legítimo. Estamos haciendo un reportaje sobre problemas salariales y lugares de vida nocturna. Esto parecía relevante. Soltó una carcajada sin humor. ¿Relevante? Sí, esa es una palabra para describirlo. Me alejó unos pasos de los demás, más cerca del borde del lote donde el viento se llevaba nuestras voces. Se presentó como Marisol, y una vez que empezó a hablar, salió como agua a través de una presa rota. No dramático, no performativo, solo una lista de pequeñas humillaciones y grandes riesgos que se habían normalizado porque todos necesitaban el trabajo. Salarios impagos, propinas desaparecidas de los frascos compartidos, cantineras presionadas a ser amables con ciertos VIP, incluso cuando esos VIP se ponían cariñosos con las manos. Seguridad a los que se les decía que miraran para otro lado. Empleados obligados a quedarse después del cierre sin registrar la salida porque a DJ no le gustaba pagar horas extras. Un pasillo trasero donde las luces no funcionaban. Y cámaras que misteriosamente nunca se arreglaban. Un gerente que le dijo a una chica nueva, de apenas 21 años, que si quería buenos turnos, debería hacer feliz a DJ. Mientras ella hablaba, mantuve mi teléfono en el bolsillo y mis manos visibles, asintiendo en los momentos correctos, haciendo pequeñas preguntas de seguimiento que la hacían continuar. Nombres, fechas, quién presenció qué gerente dijo qué frase, dónde estaban las cámaras, cómo se manejaba el horario, cómo se contaba el efectivo. No era una sesión de terapia. Era una entrevista inicial. En 20 minutos, tenía suficiente material para una historia de seguimiento que enterraría a DJ aún más profundo. No porque fuera sensacionalista, sino porque era sistémico. No se trataba solo de un tipo que había sido atrapado en un escándalo. Se trataba de un tipo que había construido un modelo de negocio basado en la explotación y pensaba que su encanto lo protegería. Marisol terminó su última oración y miró más allá de mí hacia las puertas del club, con los ojos vidriosos de rabia. Se va a salir con la suya, dijo en voz baja. No como un miedo, sino como una lección de historia. Esta vez no, respondí. Y por primera vez, dejé que mi voz llevara un poco de verdad. Le di las gracias, prometí hacerle seguimiento, y comencé a caminar de regreso hacia mi auto. Mi mente ya estaba organizando sus detalles en una narrativa con puntos de presión, del tipo que no solo conseguía likes, sino que involucraba a los reguladores. Robo de salarios, seguridad en el lugar de trabajo, acoso sexual. Esas eran palabras que hacían despertar a la gente de traje. Estaba a mitad de camino por el estacionamiento cuando escuché pasos detrás de mí. No eran pasos casuales. Eran demasiado pesados, demasiado sincronizados. El sonido de hombres que querían que los notaras. Me detuve y me di la vuelta. DJ se acercaba, flanqueado por dos hombres que parecían haber aprendido sus habilidades sociales en prisión. Uno era grueso de hombros, con la cabeza rapada y un tatuaje en el cuello que desaparecía bajo el cuello de la camisa. El otro era más delgado, de ojos fríos, con las manos colgando sueltas a los lados, como si quisiera parecer relajado, mientras señalaba que la relajación era opcional. La sonrisa de DJ no llegaba a sus ojos. Caminaba como si el lote le perteneciera, aunque estuviera vacío, como si propiedad y miedo fueran lo mismo. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su costosa colonia, peleando una batalla perdida contra el humo rancio. «Has estado ocupado», dijo DJ, con voz baja y divertida, como si me estuviera felicitando. No di un paso atrás. No di un paso adelante. Solo sostuve su mirada y dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que sintiera que no le tenía miedo. Solo hablando con la gente, respondí de manera uniforme. Los ojos de DJ se movieron hacia los empleados cerca de la puerta, luego de vuelta a mí. La gente miente cuando está enojada, dijo. Inventan cosas. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, dije. El hombre delgado a su izquierda cambió ligeramente su peso, y lo noté de inmediato, la forma en que los depredadores se reposicionan cuando están decidiendo qué tan cerca pueden llegar sin llamar la atención.
Angulé mi cuerpo lo suficiente para mantener a DJ en mi línea de visión y a los dos hombres en mi visión periférica, con mis llaves ya enhebradas entre mis dedos sin que pareciera que lo había hecho a propósito. DJ dio un paso más cerca. No sabes con quién estás jugando, dijo suavemente. Sonreí de forma pequeña y fría. Lo sé exactamente, respondí. Por eso está pasando esto. Por un momento, su expresión se tensó, y lo vi, la primera grieta de miedo real debajo de la arrogancia. Porque la intimidación solo funciona cuando la otra persona cree que tienes el poder para terminar la historia. DJ no terminaba historias. Solo las retrasaba, y la historia ya había salido de sus manos. Vaya, dijo DJ, con su voz goteando una falsa amabilidad. Si no es el mismísimo genio de las computadoras. Derek, ¿te ves bien? ¿El desempleo te sienta bien? Su sonrisa nunca vaciló, pero pude ver la rabia ardiendo en sus ojos. ¿Te crees gracioso? ¿Crees que destruir mi negocio te hace un gran hombre? Creo que decir la verdad me hace un hombre honesto. Algo que no entenderías. Uno de sus acompañantes dio un paso adelante, tronándose los nudillos en lo que supuse estaba destinado a ser un gesto intimidante. ¿Sabes lo que pienso?, continuó DJ. Pienso que eres un patético hombrecito que no podía satisfacer a su esposa. Así que, estás desquitando tu frustración con el hombre que sí pudo. El insulto estaba diseñado para provocarme, al igual que la noche en el club. Pero esta vez, estaba listo para ello. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? ¿Que esto se trataba de satisfacción? Me reí, sacando mi teléfono y mostrándole una captura de pantalla de sus registros financieros. Esto se trataba de dinero, Derek. Necesitabas a una mujer adinerada para pagar tus deudas, y mi esposa era conveniente. Lo único patético aquí es que eres demasiado cobarde para admitirlo. Su máscara finalmente cayó, y vi al verdadero Derek Jansen. Desesperado, quebrado y peligroso. Te vas a arrepentir de esto, dijo en voz baja. Lo único de lo que me arrepiento es de no exponerte antes. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto, medio esperando que me siguieran. Pero aparentemente, ni siquiera DJ era lo suficientemente estúpido como para asaltar a alguien a plena luz del día en un estacionamiento público. Esa noche, llegó la segunda ola de cobertura mediática. La historia sobre los salarios impagos y las condiciones de trabajo inseguras fue recogida por las noticias locales. Y de repente, DJ no era solo un empresario fracasado. Era un villano público. Estaba viendo la cobertura con Alicia y con Nor cuando sonó mi teléfono. Esta vez era un número que reconocí. El Departamento de Policía de Boston. Señor Harper, soy la detective Sara Martínez. Necesitamos hablar. Mi sangre se heló. ¿Sobre qué? Derek Jansen presentó una queja en su contra esta tarde. Afirma acoso, acecho e interferencia con su negocio. ¿Puede venir a la estación? Miré a Alicia, que se había puesto pálida. Estaré allí enseguida. ¿Qué está pasando?, preguntó con Nor, captando la tensión en la habitación. Solo asuntos de negocios, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Volveré pronto. En la estación de policía, la detective Martínez resultó ser una mujer práctica de unos 40 años que parecía haber escuchado todas las historias tristes del libro. Así que, dijo, acomodándose en su silla frente a mí en la sala de entrevistas. Derek Jansen dice que lo has estado acosando. Dice que eres responsable de los artículos del periódico que destruyeron su negocio. Proporcioné información factual a un periodista. Eso no es acoso. Es un deber cívico. También dice, le has estado enviando mensajes amenazantes. Saqué mi teléfono y le mostré la conversación de texto. Él me envió un mensaje primero. También tengo grabaciones de sus llamadas telefónicas amenazantes, si le gustaría escucharlas. La detective Martínez escuchó las grabaciones, leyó los mensajes de texto y tomó notas en su expediente. Señor Harper, voy a ser directa con usted. Derek Jansen son malas noticias. Le hemos echado el ojo durante meses, y francamente, me alegra que alguien finalmente expusiera lo que le ha estado haciendo a las mujeres en esta ciudad. Entonces, no estoy en problemas. No con nosotros.
Pero sí le voy a dar un consejo. Manténgase alejado de él. Los hombres como Jansen no caen sin hacer ruido. Y ya ha demostrado que está dispuesto a usar la intimidación y la violencia cuando no se sale con la suya. ¿Qué hay de mi familia? ¿Están a salvo? Aumentaremos las patrullas en su vecindario y me aseguraré de que Jansen sepa que lo estamos vigilando. Pero debe tener cuidado, señor Harper. Mucho cuidado. Conduje a casa por las oscuras calles de Boston, mi mente a toda velocidad. Había ganado la batalla. El negocio de DJ estaba destruido. Su reputación estaba en ruinas, y enfrentaba posibles cargos penales. Pero la guerra podría no haber terminado aún. Cuando llegué a casa, encontré a Alicia esperándome en la cocina, con una taza de té enfriándose frente a ella. ¿Qué dijo la policía? Que DJ presentó una queja, pero no se la están tomando en serio. ¿Saben qué tipo de hombre es? Todo esto es mi culpa, dijo en voz baja. Si no hubiera sido tan estúpida, tan egoísta. ¿Basta? Me senté frente a ella. Cometiste un error, Alicia. Uno grande. Pero DJ tomó la decisión de ser un depredador. Eso no recae sobre ti. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos y vemos si es lo suficientemente inteligente para desaparecer silenciosamente o lo suficientemente estúpido para seguir peleando una batalla que ya perdió. La respuesta llegó a las 3 de la madrugada cuando nuestro sistema de seguridad de la casa comenzó a chillar como un alma en pena. Me senté de golpe en la cama de la habitación de invitados, con el corazón martilleando, y agarré el bate de béisbol que había empezado a guardar junto a la mesa de noche. A través de la ventana, pude ver una figura en nuestro patio trasero rociando pintura sobre el costado de nuestra casa. Incluso en la oscuridad, reconocí la silueta de DJ. Agarré mi teléfono y llamé al 911, luego bajé sigilosamente las escaleras para revisar las cámaras de seguridad. DJ estaba solo, lo cual era o muy estúpido o muy desesperado. Para cuando llegó la policía, ya se había ido. Pero había dejado su tarjeta de presentación. Hombre muerto, pintado con aerosol en letras rojas en la puerta de nuestro garaje. La detective Martínez llegó 20 minutos después con aspecto cansado y molesto. Bueno, dijo, examinando el graffiti. Supongo que respondió a nuestra pregunta sobre irse silenciosamente. ¿Qué pasa ahora? Ahora lo arrestamos por vandalismo, allanamiento de morada y hacer amenazas terroristas. ¿Y señor Harper? Sí. Creo que es hora de que considere esa orden de restricción que discutimos. A medida que el sol salía sobre nuestro tranquilo vecindario suburbano, me quedé en mi entrada mirando las letras rojas que goteaban por la puerta de mi garaje como sangre. DJ había cometido su último error. Había amenazado a mi familia en mi propiedad, y ahora iba a enfrentar todas las consecuencias de sus acciones. La guerra había terminado. Había ganado. Pero mientras veía al fotógrafo de la policía documentar la evidencia que pondría a DJ tras las rejas, no podía sacudirme la sensación de que algunas victorias tienen un precio más alto del que jamás imaginaste que tendrías que pagar. 3 meses después, Derek Jansen fue sentenciado a 6 meses de cárcel por acecho, acoso y vandalismo. Su imperio comercial había colapsado por completo, y se había visto obligado a declararse en bancarrota. Lo último que supe fue que estaba trabajando como guardia de seguridad en el turno de noche en un almacén en Quincy, viviendo en un apartamento tipo estudio y conduciendo un Honda de 10 años. Alicia y yo estábamos en terapia de pareja, intentando reconstruir lo que habíamos perdido. Era un trabajo lento y difícil, pero ambos estábamos comprometidos a lograr que tuviera éxito. Connor se había adaptado a la nueva realidad con la resiliencia que los adolescentes de alguna manera logran, y nuestra casa se sentía como un hogar nuevamente. Marissa se había mudado a Nueva York, aceptando un trabajo en una firma de marketing en Manhattan. Habíamos hablado una vez desde que se fue, una conversación breve e incómoda en la que ambos reconocimos que sus sentimientos por mí hacían imposible que siguiéramos siendo amigos mientras yo trabajaba en mi matrimonio. Espero que encuentres la felicidad, me había dicho antes de colgar. Te lo mereces. Pensé en esa conversación mientras estaba en mi entrada pintando sobre los últimos rastros del graffiti de DJ. Las letras rojas se habían ido, reemplazadas por pintura blanca fresca que se desvanecería y se desgastaría hasta coincidir con el resto del garaje. Algunas cicatrices sanan por completo.
Otras dejan marcas que nunca desaparecen del todo. Pero mientras veía a Alicia y Connor trabajando juntos en el jardín, riéndose de alguna broma privada, me di cuenta de que tal vez las marcas no son lo que importa. Tal vez lo que importa es lo que construyes sobre ellas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Pete. Gran historia en el Times hoy sobre procesamientos por violencia doméstica. Citaron a la detective Martínez hablando sobre el caso Jansen. Deberías leerlo. Sonreí y guardé el teléfono sin leer el artículo. Había tenido suficiente de Derek Jansen para varias vidas. El pincel se sentía bien en mi mano, suave y con propósito. Lo sumergí en la pintura blanca y cubrí los últimos y tercos rastros de rojo, pensando en las segundas oportunidades, el precio de la traición y las extrañas formas en que el amor puede sobrevivir incluso a las peores tormentas. Detrás de mí, Alicia me llamó: Nick, la cena está lista. Dejé la brocha y caminé hacia mi casa, hacia mi familia, hacia lo que fuera que viniera después. La guerra había terminado. Todos habíamos sobrevivido. Y a veces esa es la mejor victoria que puedes esperar.